Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Armando Gama, de Canal 11. Preguntarle sobre, bueno, ahora que hablaba de la libertad de expresión, de garantizar la libertad de expresión, preguntarle sobre esta resolución que el Tribunal Electoral ha hecho hace unas horas respecto al acuerdo que había aprobado el INE para limitar algunos temas justo aquí en la mañanera y bueno, también durante el periodo electoral, digamos. Muchas gracias. Bueno, pues celebro que el Tribunal Electoral haya tomado esa resolución de que no se limite, no se censure esta conferencia mañanera. Según entiendo, en ese sentido va la resolución del tribunal. Actuaron muy bien. Respeto mucho también a los consejeros del INE, pero ahí tenemos algunas diferencias que vienen de tiempo atrás, porque nosotros, estando en oposición, padecimos de la falta de imparcialidad del INE y de algunos consejeros. Hasta la fecha, hace poco fue el presidente del INE a un congreso y se metió a hacer un cuestionamiento contra nosotros, así de manera directa. Pero aún con esas diferencias, nosotros respetamos a ese consejo y a las instituciones. Yo dije en su momento, al diablo con sus instituciones. No dije al diablo con las instituciones. Nada más que manipularon mi dicho. Es distinto, ¿no? Decir al diablo con sus instituciones a decir al diablo con las instituciones. Y eran sus instituciones, porque tenían tomado todo, tenían secuestrado al gobierno. Era una república simulada, antidemocrática. Entonces celebro que las instituciones vayan actuando con libertad, con independencia. Me gustaría conocer a los magistrados del Tribunal Electoral, pero no tengo el gusto de conocerlos, para que no se piense que son empleados del presidente, como era antes. No los conozco. Pero me da muchísimo gusto que ya no haya ataduras y que, como decían los liberales, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Porque también se abusó de la palabra, del término, del concepto independiente. Acuérdense ustedes, ¿no? Cómo se hacían pasar por independientes. Y eran independientes del pueblo, no del poder. Como la palabra cambio.
nosotros tuvimos que agregarle, porque es una palabra muy fuerte, muy descriptiva. Entonces, no usarla. Entonces tuvimos que agregarle cambio verdadero, porque la desgastaron al extremo. Está como la palabra, el término, el concepto solidaridad. Es una palabra bellísima. Solidaridad. Pues yo ya trato de no usarla. Pero a veces me cuesta trabajo porque, a ver, ¿cuál es el sinónimo? Fraternidad, amor al prójimo. Pero ¿por qué no solidaridad? Porque la agarró de bandera nada menos que Salinas. O sea, se apropiaron hasta del lenguaje. Por ejemplo, cambio estructural. En las ciencias sociales, hablar de un cambio estructural es hablar de una revolución. O sea, es una reivindicación popular. Y estos utilizaron el cambio estructural como sinónimo de privatización. Eran las reformas estructurales. La reforma energética era una reforma estructural, ¿no? La reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa. Eran reformas estructurales. Y así otras. O sea, se apropiaron, decía yo, hasta del lenguaje. Pero pues sí, yo celebro ahora que el tribunal haya resuelto en ese sentido y recordar de que ya existe también la Fiscalía Electoral. Esto hay que informarlo porque ya vienen las elecciones y se puede acudir a la Fiscalía Electoral si se cometen delitos electorales. Y ahora esos delitos electorales ya son delitos graves. Ya se reformó la Constitución, faltan las reformas a la ley, que ojalá y los legisladores lo hagan pronto, porque si no, lo que establece la Constitución para el castigo de delitos electorales no tendría efecto o no se podría aplicar en esta próxima elección. Entonces aprovecho también para hacer un llamado respetuoso a los legisladores que en este periodo, lo más pronto posible, ya se aprueben las leyes secundarias que tienen que ver con la fiscalización de lo electoral. Pero sí estoy muy contento con esta resolución del tribunal. Bueno, ya por recomendación médica dicen que